rinde sus frutos después de muchos retos y esfuerzos. Escuchemos la voz de la experiencia en nuestro campo de cultivo. Continuamos de frente, Sinaloa. Gracias a Isis Zamora por esta cápsula del día. Y antes de dar paso a nuestro invitado, quiero, Luz Silvina, enviar un saludo especial, en este caso, a la gente de Megacable. Y esto es un saludo con toda la ironía que implica, porque llevamos más de una semana en la que se interrumpe la señal a lo largo del día, pero sobre todo al inicio de este programa. Sí, fíjate, algo pasa, y incluso vino el técnico hace rato y no sé qué pasó, pero pues no se pudo resolver. Entonces, un gran saludo y por favor, ahí échenos la mano. No sé qué esté pasando, pero necesitamos este valioso recurso para nuestro trabajo. Por supuesto que sí, y bueno, pues es una herramienta, ¿no? Y si falla la herramienta, pues hay que andar malabareando. Gracias, Megacable. Ojalá alguien de los que trabajan en esta empresa nos escuche. Así es. Y bueno, pues vamos a entrar con nuestro primer entrevistado que ya está aquí con nosotros, el ingeniero Francisco Armando Chávez Durán. Él es consultor de irrigación, trabaja por su cuenta, independiente, y bueno, pues tiene un alto conocimiento en este recurso tan importante del agua en la agricultura. Él nace en Torreón, Coahuila, es ingeniero agrónomo con especialidad en irrigación. Y bueno, también platicarles un poquito más acerca de él. Su libro favorito es Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Wayne Dyer, muy bien. Su pasatiempo es la lectura y la observación, y le gusta caminar. Así que, bienvenido, ingeniero. Felicidades, ya lo felicitamos. Felicidades, ya lo felicitamos fuera del aire, pero aquí al aire lo felicitamos en vivo y a todo color. Bienvenido. Ya tenía un rato que no lo veíamos por acá. Así es. Lo vamos a invitar más seguido. Gracias. Ya andan nuevamente con el tema del sembrado de nubes, que bueno, siempre me acuerdo de usted con estos temas, ¿no? Ya andan también implementando para, pues, tener preparado, ¿no?, este recurso. Pero no vamos a hablar de eso hoy, no se preocupe. Okay. Vamos a hablar del agua en general. ¿Cómo todo este recorrido que lleva el agua desde que cae? Me imagino que en su mayoría la agarramos de la lluvia, ¿no? Y todo uno odisea todo el recorrido que hace para llegar a nuestros campos. Platíquenos a gusto cómo es. Bueno, efectivamente inicia precisamente con la precipitación en las cuencas. La cuenca, vamos a decir que es un recipiente, figurándonos pues muy grande, aguas arriba de la presa, donde el límite es justamente la loma o el sitio donde deja de escurrir hacia el lado que converge a la presa, y la otra parte pues hacia otra región, otra cuenca. Si no existieran las presas, estos vertederos, vamos a llamarle, acabarían llegando al mar o se acabarían absorbiendo en su camino, ¿correcto? Como es por su formación de la precipitación es intempestiva y prácticamente se concentra en 3 meses en esta región, veríamos pues las fuertes avenidas que vienen sobre los cauces inundando algunas regiones aguas abajo, precisamente de la zona de Lomaríos, justamente en las zonas donde hoy están los distritos de riego. Son zonas donde el agua pues desbordaría en algunas partes por los picos que se forman en esas épocas, y ya con la presa se regulan de tal manera que un ejemplo de ello es el proyecto Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, donde se pudo combinar el efecto de inundaciones de zonas federales con el ordenamiento del agua en la época de lluvias. En la presa derivadora, ¿no?, que ahí vemos cuando en la presa de almacenamiento, que es Analona, y la presa que tenemos aguas abajo también. Muy bien. ¿Cómo hace este viaje el agua para llegar a los campos? La mano humana tiene mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Para administrarla. Exacto, cuéntenos el camino, a ver, el recorrido del agua desde su origen hasta llegar al campo, que es todo lo que tiene que pasar. Bueno, como decíamos, quiero ubicarnos en el sentido de los grandes sistemas que hablábamos algunas ocasiones. Los grandes sistemas son esas presas grandes que afortunadamente Sinaloa ocupa un lugar muy importante, no nada más en México, pues, en términos del uso agrícola, sino que a nivel mundial tenemos el 6º lugar en superficies agrícolas de riego. Esto hace pues que tengamos una connotación muy importante, que la vemos muy sencilla, pero realmente pues tenemos la fortuna de tener las grandes presas. Entonces estas presas obviamente están delimitadas cada una de ellas por una cuenca
en la cual la lluvia o la precipitación escurre o al precipitar el agua, alguna agua se retiene en las hojas de los árboles, otra agua escurre al suelo y esta se puede infiltrar ya sea al suelo mismo o en forma profunda para después generar un recorrido subterráneo, vamos a decirlo así. Wow. Y otra parte del agua se viene de manera subsuperficial por las zonas de suelo, vamos a decir, inmediatamente a la superficie libre. Y otra parte muy importante se viene en forma superficial, escurriendo por los diversos cauces. Y es así como de un cauce al otro van convergiendo de tal manera que se acumulan en algunos ríos aguas arriba de las cuencas hasta llegar precisamente a las presas. Dependiendo de la intensidad de la lluvia, alguna de estas aguas, precisamente como lo dijiste atinadamente, se pueden perder inmediatamente que se precipitan, ya que la intensidad fue demasiado poca y la cantidad de agua que cayó también fue muy pequeña. Ojo que estoy hablando de intensidad y cantidad. Sí, La intensidad tiene que ver con la cantidad de agua que cae en una hora. Correcto. Vamos a decir, en términos de una hora. Sí, sí. Y la cantidad es el volumen que pudiéramos o la lámina que cae en un día. Y que obviamente Es eso el se cúmulo, refleja digamos. en las presas, en volúmenes de almacenamiento diarios, que todos los días tenemos en los principales diarios de circulación el cambio de almacenamiento de las presas. Perfecto. Entonces, interesante esto que acaba de comentar, que el agua que se absorbe puede recuperarse, ¿no? Sale. Así es. O sea, cierta cantidad sale, no toda se pierde, pues. Efectivamente, y precisamente tocante al punto de la planeación de una zona, estratégicamente hablando, pues diríamos, y remontándonos a nuestros antepasados, que la gente escarbaba y encontraba agua y sacaba un Los poquito pozos, de que agua. todavía hay pozos, y son norias. justamente los pozos, la explotación del agua subterránea precisamente. Entonces, esta tiene un filtrado natural excelente. Wow, se filtra entre la tierra. Es el mejor medio para poder darnos una buena calidad del agua. Y además general. limpiecita. Mi Así mamá es. tiene una noria, pues así, y el agua parece como si estuviera, ¿cómo se dice? Cuando le quitas los contaminantes, desinfectada, pues como un agua limpia, tratada. rica. Ajá. Qué increíble. Y cuando pasó por la tierra, pues, ¿no? Así es. Entonces, esa es una forma de tratamiento natural que decíamos, y que de alguna manera también en el tratamiento artificial se utilizan arenas justamente para hacerla pasar y filtrar las partículas más grandes. Que se van quedando en los diferentes niveles, vamos a llamarle, o capas de los filtros, ¿correcto? Del subsuelo, así es. Sí. Del subsuelo. Ingeniero, una vez que ya se tiene el agua en las presas, ¿la única forma para que llegue a los campos es vía de los canales o hay otra alternativa? Bueno, decíamos, las zonas de riego pueden tener distintas fuentes de abastecimiento. Unas de ellas pueden ser pozos profundos, presas, vamos a decir, o pequeños almacenamientos que se hacen en la cuenca a través de unas pequeñas presas, ya sea derivadoras o de almacenamiento. Sinaloa empezó precisamente con algunas presas que se hacían para poder controlar el agua de alguna manera e inundar grandes superficies agrícolas para poder sembrar. El famoso riego por inundación, ¿no? Así es. Del otro lado de la montaña encontramos, por ejemplo, la región lagunera, que debido a esas lagunas que se formaban, de ahí generó su nombre, región lagunera. Precisamente por ese fenómeno de empezar a controlar las aguas para poder inundar y después sembrar, que es la práctica que se utilizaba aquí inicialmente, pues por allá en 1888, por ahí empezaron los primeros vestigios aquí en Sinaloa sobre el riego precisamente. Interesante el dato que también el cultivo predominante en aquel entonces no era el maíz, sino el arroz, ¿correcto? Bueno, todo ese tipo de detalles, precisamente por la gran cantidad de disponibilidad de agua que se tenía, inició con cultivos de alta demanda como el arroz. Vamos a hablar de los 70s, de los 80s. El arroz sí pide muchísima agua, ¿no? Así es, y la caña de azúcar, que posteriormente, como viene una modificación a la ley y busca otorgarse un derecho en base a la superficie que tiene cada productor, entonces
el derecho por hectárea era inferior, hasta la fecha pues es inferior a la cantidad de agua que requiere una hectárea de caña, por ejemplo. Entonces, se limitaron los recursos. Exactamente, viene limitando los recursos porque la disponibilidad de agua es inferior a las necesidades de los cultivos. Y de ahí, pues, como país, como Estado, que tenemos que tener una planeación estratégica para generar la mayor riqueza de esa agua que tenemos como un recurso limitado para poder tener calidad de vida y generar una derrama, y empleos, etcétera, etcétera. Exactamente. Para mayor producción. Entonces, hasta la fecha, justamente recuerdo este detalle de que es un recurso limitado, como cualquier otro, que tendríamos que planificarlo como Estado, y precisamente de ahí, o se tiene que planificar como Estado. Perdón porque me puse la cachucha como Estado, porque estuve 28 años en ello, pero es una necesidad imperiosa para los sinaloenses que haya planeación en este caso la elaboración de los planes de riego, y que justamente como el recurso está repartido del orden de 50 asociaciones civiles, que son los módulos de riego, entonces se requiere anualmente a esa concesión como autoridad, en este caso la Conagua, requisitar o pedirle qué vas a hacer con esa agua que te concesiono. Entonces, llevar a cabo un plan, que es el plan de riego, si este se formula justamente después de la época de lluvia. ¿Por qué después de la época de lluvia? Porque ahí tenemos el máximo escurrimiento, y como tenemos unas presas que no nos alcanzan para 2 años o más, salvo la parte norte del estado de Sinaloa, entonces tenemos que hacer una buena planeación con un agua segura, o lo más seguro que se pueda. Sí. Asegurar el recurso hídrico para que los cultivos pues salgan adelante, ¿no? Así es. Entonces, teniendo evidentemente cuantificado... una de las primeras preguntas que les hacen a los campesinos es ¿qué vas a sembrar? Así es. Entonces, estos a través de sus módulos de riego, que tienen una organización donde tienen una estructura y tienen personal a su cargo, con una formación precisamente agronómica, con una formación para poder dar un excelente servicio como se hace, se busca establecer cuál es el consumo que se tiene en cada una de esas organizaciones en términos del cultivo, para poder establecer su plan de riego, su planeación durante el año. Y con esta se trabajan o se otorga al siguiente nivel organizativo, en este caso, o en algunos casos a la SRL, e incluso pues posteriormente la Conagua, para que esta concentre, revise, valide este documento, y de no ser así se regrese para que se corrija, generando un ciclo que tiene que estar alrededor del día 20 de octubre para poder generar la autorización y seguir adelante pues con esa planeación. De manera que esta planeación convergen diferentes personas, autoridades, grupos, organizaciones, los mismos productores, y todo se basa en que cada quien cumpla con lo que le toca, ¿no? Exactamente. Entonces, y el productor puede decir voy a cultivar tantas hectáreas y que cultive de más, o que diga que va a cultivar X o Y producto y decida irse por otro que consume más agua. Es correcto. Y como tampoco, pues bueno, los diferentes actores... Esos son políticas públicas justamente. Correcto. Ahí los diversos actores tienen que converger, el Estado, la Federación, tienen que converger con sacarse los apoyos que van a otorgar durante ese ciclo para que los cultivos que se pretenden establecer, en este caso formulados en el plan de riego, tengan algún aliciente que permita que sigan adelante, que se ejecuten esos planes. Entonces, lo deseable es que justamente esas políticas públicas salgan antes que se formule este plan de riego, para que el productor tenga el escenario claro. Y justamente en mi vida como funcionario público jamás se tuvo esos planes antes de tiempo, ¿no? No estuvieron, ¿no? Así es, esas políticas públicas validadas para el año agrícola correspondiente. ¿Por qué les digo esto? Porque el presupuesto de egresos tiene una fecha anterior, entonces el de ese año que va en curso, el año agrícola empieza el 1 de octubre y termina el último de septiembre, entonces justamente está terminando el año fiscal y apenas están en proceso de planeación del próximo año, cuando ya los agarra la
el año agrícola Ajá. con los dedos en la puerta. Sí, efectivamente. Muy, muy interesante cómo está todo este proceso del agua. Nos queda muy claro, ¿no? De cómo a través de los módulos de riego también se tiene que organizar para que hasta el último productor agrícola esté contento con la resolución que se haya tomado respecto al agua, la cantidad que hubo, a lo que cayó. Ya nos queda muy poquito tiempo, ingeniero, pero yo tengo la curiosidad. Díganos en cuanto a y fue la pregunta del día, ¿no? Que si consideran que el agua que se usa para la agricultura está bien tratada, si es confiable. O sea, platíquenos un poquito de eso, de cómo cambia sus propiedades, porque cuando recién llueve, llega un agua, ¿no? Pero a veces queda estancada desde otro año anterior. Entonces, ¿qué pasa con esa agua para que llegue de la mejor calidad al cultivo? Bueno, pudiéramos pensar, quienes recorremos algunos sistemas, en el caso de Mexicali el agua se ve sumamente transparente, porque es agua muy filtrada, pero eso no quiere decir que venga con mejor calidad. Y justamente esa agua es muy limitada, tiene las condiciones peores en términos de productividad agrícola. Claro, porque si está demasiado transparente probablemente carezca de los microbios o microorganismos que funcionan adecuadamente para el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Bueno, mira, el agua... O los minerales también. El agua viene con una composición mineral y una carga bacteriológica que depende del tiempo y la condición que se dio. Es a donde voy. En el caso de Sinaloa se ve un agua muy turbia, pero esa turbiedad obedece a la cantidad de minerales. Es el agua mejor que pudiéramos tener en términos de, como país, pues, para la agricultura. Y obviamente... quitándole esa parte de turbiedad, excelente también para el consumo en lo general, salvo algunas zonas específicas que tienen tratamientos muy específicos por fierro y otros. ¿No se le ha tratado entonces? ¿No es necesario darle un tratado especial? Desde luego que el tratado es el más económico y para el uso agrícola, salvo en el caso de hortalizas y de manejos especiales, el agua se pudiera filtrar, pero el agua que tenemos en Sinaloa trae, vamos a decir, una tercera parte o menos de la mejor agua que puedo encontrar en Mexicali, por ejemplo. Wow, muy Entonces bien. las aguas de ella son de grandes contenidos de sales. No los ve uno, pero traen grandes contenidos de sales y yo le llamaría es el drenaje de Estados Unidos. Wow, pues muy interesante este último punto. Como pasa, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? En una zona pegada al Valle de México, a la gran ciudad. Estoy hablando en términos de cuenca, como lo dije. En el caso de Hidalgo, es el drenaje de la Ciudad de México, la zona agrícola de Hidalgo. Entonces, quienes conocemos de lo que estamos hablando, pues obviamente ahí es una carga bacteriológica tremendamente elevada. Sí. Demasiado. Demasiado elevada. Entonces, ahí sí hay una tratarlo. diferencia sustancial. Esto no quiere decir que no tengamos prácticas de inocuidad para poder tener más calidad en nuestros productos, y de eso justamente quería hablar un poquito, porque tenemos como país el primer lugar en berries, en aguacate a nivel internacional, incluso qué rico. tequila, y también ocupamos muy buenos lugares, por ejemplo, en maíz. Estados Unidos es el principal productor, México es el séptimo productor a nivel mundial y Sinaloa es el primer lugar en el caso de los distritos de riego. Jalisco es el segundo lugar. ¿Se refiere a la calidad del agua? Me estoy refiriendo maíz. al maíz, al cultivo ok. del maíz. Es decir, la calidad del agua te potencia una serie de cosas, de tal manera Sí, que sí. estoy hablando, por ejemplo, en el frijol, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial y Sinaloa ocupamos el cuarto lugar como productores de frijol. El primer lugar es Zacatecas. Entonces, en el chile, China es el principal productor en una referencia, China estaba como principal productor de chile en el mundo y segundo ¿verdad? lugar México. Ah, qué chinos están. Entonces, y el segundo lugar justamente es Sinaloa después de Chihuahua. Wow, los sinaloenses andamos Entonces, en los primeros lugares. El cártamo, por ejemplo, México es el principal productor y justamente a nivel mundial, entonces no es un cultivo muy rentable, pues, pero hago esta referencia para tenerlo claro. Y Sinaloa es el tercer lugar a nivel nacional en la producción de cártamo. Por ejemplo, en una serie, no está muy reciente este dato, pues, pero representa Sí, claro. las condiciones actuales. Entonces, en Calabacita, China es el primer lugar, México es el séptimo lugar, Sinaloa es el quinto lugar, Sonora es el primero, Puebla es el segundo, Michoacán es el tercero en Calabacita. Y así pues pudiéramos hablar, claro, México es el terceavo lugar en producción de tomate,
y tenemos, por ejemplo, en garbanzo somos, la India es el primer lugar, México es el 8º lugar, Sinaloa es el primer lugar. En garbanzo. Ingeniero Francisco Armando Chávez, esto nos lleva a la conclusión de que a la pregunta del día usted respondería sí, está bien tratada en el estado de Sinaloa porque esto Es nos confiable. En permitiría... forma natural, es que es sí, sumamente confiable. Lo único que tenemos que hacer es algunos filtrados para poder tener calidad del agua en los distintos procesos que nos llevan a ser competentes para las normas internacionales. Así es. Entonces eso nos lleva a hacer una serie de ordenamientos adicionales, pero para mejorar las competencias. Así es. Ingeniero Armando, pues ya el tiempo se nos acabó, pero padrísimo toda la información que nos ha compartido siempre con estadísticas y con mucho conocimiento de fondo. No. ¿Algo más quiere agregar? Sí, claro. Efectivamente, el uso agrícola permite, aquí en la región, en Sinaloa tenemos del orden del 94-95% que el uso es agrícola, entonces del orden del 5% es otros usos. Para los servicios de agua potable, de industria, de uso pecuario, todos los demás usos, claro que el área de oportunidad precisamente es la agricultura, y les he de decir que el aprovechamiento del agua en cualquier parte del estado oscila entre el 33 al 42% de eficiencia en el estado. Perfecto. Pues ahí está la Es un información. área de oportunidad. Totalmente de acuerdo. Un recurso muy valioso para todos nosotros. Gracias, ingeniero Francisco Armando, por haber estado con nosotros, especialista en irrigación. Felicidades también por ser un ingeniero agrónomo, y hoy se conmemora el día para todos ustedes. Vamos a un corte comercial, Federico. Felicidades, nuevamente gracias por su participación. Vamos a un corte comercial, regresamos a De Frente Sinaloa. Gracias. Gracias a ustedes.